Radio Educación, con el fuego que necesitas para encender tu imaginación. Radio Educación. 100 años. Una historia hacia el futuro. Una señal. Detrás de las ondas. Historias de reportero. Yo no soy artista plástica, yo soy crítica de arte, soy historiadora de arte y practico ese género literario que se llama crítica e historia del arte. Así de contundente era Raquel Tibol, pilar de las artes visuales de México, quien escribió prácticamente sobre todos los protagonistas del arte, desde Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, hasta José Chávez Morado, Remedios Varo y José Luis Cuevas, aunque también se interesó por el mundo surrealista y la literatura. La periodista Verónica Romero tuvo una conversación con la crítica de arte hace unos años, aquí, en el estudio C de Radio Educación. Ella misma nos cuenta la anécdota. En radio tuvimos así la gran oportunidad de entrevistarla, casi por casualidad, y es que es una buena anécdota contar que pues un día en la mañana apareció la maestra Raquel Tibol diciendo que una de nuestras compañeras la había llamado para entrevistarla. Entonces en radio no se tenía conocimiento de ella, nadie tenía agendado nada al respecto. Y entonces la jefa, que era Angélica Valenzuela, pues al verla, nada más y nada menos que la mismísima Raquel Tibol, pues corrió e hizo todo lo posible por un estudio. Y entonces me pidió que yo la entrevistara. Yo que pues mi especialidad era teatro, pero sí estaba yo en el mundo de la cultura y entonces pues no había otra más que decir que sí. Entonces Angélica me dijo, este es el tema del libro, tienes que entrevistarla. Pero obviamente la maestra se dio cuenta, o sea, la maestra era una persona sumamente inteligente y se dio cuenta, nunca pretendimos engañarla, y se dio cuenta que yo no era la persona que le había marcado. Obviamente no coincidían los nombres, la bajan al estudio, cuando bajo al estudio le digo que yo le voy a hacer la entrevista, pregunta por la otra persona, le digo que no se preocupe, que yo se la voy a hacer, me dice, ¿y quién eres tú? Lógicamente pues yo también estaba llena de temor, porque también pues tenía yo la leyenda urbana del carácter de la maestra Raquel Tibol y a mí me daba mucho miedo que se levantara y que dijera no quiero esta entrevista. El caso es que me dijo ¿quién eres tú? Le comenté que yo no era una novata, que yo sí tenía experiencia periodística y así fue como accedió. En realidad la tirada de la entrevista era que nos hablara de viva voz de su vida y de su obra. Entonces me acuerdo muy bien que empezó diciendo que ella no iba a hablar de su vida privada, que se iba a hablar del libro, pero que nada de su vida privada. Pero conforme avanzó la entrevista, pues se fue suavizando, nos dijo que ella no tenía pelos en la lengua a la hora de la crítica, que no tenía amiguismos, que ustedes van a escuchar esa parte de la entrevista que es muy llamativa, y también nos dijo que cada día cultivaba un nuevo enemigo, porque ella no era complaciente con nadie. Es una entrevista que revela mucho de su personalidad, a través de la voz se revela quién es Raquel Tibol y por supuesto se revela todo el conocimiento que tenía acerca de las artes plásticas sobre todo. Lo curioso es que antes de iniciar la entrevista pues estaba muy molesta porque se dio cuenta de la confusión que había de la persona que la entrevistaba y dijo, por eso ya no escucho Radio UNAM. Y todos nos volteamos a ver diciendo estamos en Radio Educación, pero era tal el temor que nadie se atrevió a contradecirla, así es de que bajamos a hacer la entrevista, se fue suavizando conforme vio que hablábamos del libro, de pronto apareció la compañera que sí le había llamado para agendar la entrevista, la compañera dijo que nunca habían quedado en la hora, pero que la maestra pues se había parecido así, ¿no? Entonces la maestra paramos la entrevista y le dijimos que ella iba a seguir, y muy molesta dijo, no voy a permitir que ella me entreviste, se nota que le marcaron, que estaba dormida, trae hasta el cabello mojado de que se metió corriendo a bañar y se vino para acá, no lo voy a permitir. Y entonces seguimos con la entrevista, accedió ya más accesible,
pero de verdad que estaba molesta, o sea, con su bastón ya tocaba la duela del piso de lo molesta que estaba, se fue enojada, pero al final quedó este testimonio de la gran Raquel Tibol. Historiadores, artistas y curadores coincidían en que Raquel Tibol era una mujer de personalidad fuerte, siempre con datos en la mano y sin pelos en la lengua para defender sus argumentos. Entrevistarla representaba todo un reto. Entrevistar a una figura como Raquel Tibol, como la crítica de arte más importante de nuestro tiempo, era sin duda un gran reto para todos los reporteros. ¿Por qué? Porque aquella mujer de origen argentino que más tarde se nacionalizó mexicana tenía un carácter muy enérgico, como ella decía, no tenía pelos en la lengua. Esta mujer tenía un gran conocimiento del arte en México. ¿Por qué? Porque visitaba cada exposición de cada galería y de cada museo. Conocía perfectamente a cada artista, a cada creador, cada técnica. ¿Cómo estaría la cosa que a través de este tiempo muchos quienes compraban arte pues la llamaban para que autentificara si su obra era realmente de la autoría de Diego Rivera o de Frida Kahlo? A mí me consultan mucho sobre obras de arte si son auténticas o son falsas. Yo he decidido hace mucho tiempo que no comercializo mi mirada. Una cosa es ejercer profesionalmente la crítica y otra cosa, en un mercado perverso, lleno de falsificaciones, cobrar por decir es bueno o es malo. No cobro, pero tampoco firmo ni un papel, ni le pongo la firma a nada. Implacable, Raquel Tibol repitió en más de una ocasión que no era devota de nadie y que cultivaba un enemigo cada día. No tenía un compromiso con nadie. Su compromiso era personal, con sus principios. Maestra, cuando se hace una crítica de arte, ¿cómo debe hacerle uno para no caer en la complacencia o para no ser tal vez un crítico feroz? No, bueno, yo más bien tiendo, no digo feroz, eso sería echarme culpas, no, feroz no soy. Ajá. A veces suelo ser hipercrítica, sí, y eso no me molesta. Pero cuando yo empecé a tener la sección en proceso, entonces decían que en los lunes yo echaba mi tibolazo. Pero tengo un lema en cultivar un enemigo cada día. ¿Qué significa esto? Significa que no me resulta agradable el amiguismo. Echar por delante el amiguismo en tareas de crítica es anular la crítica. De modo que yo prefiero decir que en vez de cultivar un amigo cada día, esto es un problema privado. En el terreno profesional prefiero cultivar enemigos a cederle el campo a un amiguismo que no establece fronteras. En México es un viejo vicio, de modo que yo al viejo vicio le contrapongo esto de cultivar un enemigo cada día. Ella misma, y nadie lo niega, de los directores, de los creadores, de los artistas, que pues los aterrorizaba, porque durante varias décadas artistas, curadores y directores de museos y galerías pues leían con cierta ansiedad y con cierto temor todo lo que Raquel publicaba en su columna. Entonces pues o les daba palomita o les ponía tache, y eso marcaba para siempre su carrera. Era de tal carácter que, bueno, es legendaria aquella escena en que abofeteó a David Alfaro Siqueiros y que ya les contaba yo que pues vivía en Casa Azul. Entonces imagínense lo que era tener frente a un reportero a esta mujer que seguramente era capaz de levantarse de la entrevista si algo le molestaba, si algo la inquietaba. Lo curioso es que todos le temían, pero también la respetaban porque tenía un gran conocimiento. Imagínense que su acervo, que fue donado a la Fundación Slim, pues tenía 1 millón de fojas y cerca de 20,000 libros.
así de grande era el conocimiento y la memoria prodigiosa de alguien como Raquel Tibol. Desde muy chamaca me gustó mucho entrar a galerías, museos, leer libros sobre historia del arte. Tanto así que cuando conocí a Rivera en Santiago de Chile en 1953, que fue quien me invitó a venir a México, quiero recordarle al público que nací en Entre Ríos, así se pronuncia allá, en Entre Ríos, República Argentina. Me nacionalicé mexicana en enero de 1961, pero cuando conocí a Rivera le llamó la atención que estuviera yo más informada que muchas otras personas que trató en el medio del Congreso Continental de la Cultura al que él había asistido, presidido este congreso por Pablo Neruda. ¿Y por qué sabía yo de arte mexicano? No porque hubiera habido exposiciones de arte mexicano ni en Argentina ni en Chile, sino por los libros. Diego Rivera, quien se la trae a México y la lleva a vivir justamente porque tenían como plan un congreso de cultura, ¿no? un encuentro de cultura. La trae a México para que ella lo organice y la trae a Casa Azul, de tal manera que conoce a Diego Rivera y a Frida Kahlo e imagínense toda la crema innata de la cultura que conocieron de aquel tiempo, a toda la gente de izquierda. Entonces, pues así Raquel pues conoció a toda aquella gente y además durante 50 años pues recorrió con gran rigor cada una de las exposiciones que se presentaban. Las mujeres, y solo las mujeres, fueron el tema del libro Ser y Ver, Mujeres en las Artes Visuales, en el que Raquel Tibol revisa la trayectoria de cerca de 80 creadoras de México y otros países, como Lilia Carrillo, Susana Sierra, Irma Palacios y Lola Álvarez Bravo. Ser y Ver, del que, si usted me permite, Verónica, le voy a leer una partecita para que se tenga idea que por qué se llama Ser y Ver. No ser pintora para no padecer la desesperación de lo perfecto e inalcanzable. Ser pintora para encontrar el principio de todos los sentimientos y todas las relaciones. No ser pintora para evitar las mortificaciones que provoca querer terminar un cuadro con todas las vibraciones y la limpidez que se ha intuido y constatar que el reclamo interno es superior a cualquier imagen. Ser pintora para descubrir en las formas concretas y dinámicas todos los misterios, toda la sencillez de las emociones más sinceras. ¿Cómo fue el caso de Lola Álvarez Bravo? Lola Álvarez Bravo, que se casa con Manuel Álvarez Bravo, y como ella cuenta en el capítulo que él le decía, ella quería hacer su propia obra, y él en el cuarto oscuro le decía, muévele, muévele, porque ya ve que hay que moverle en el ácido a las fotografías para que estén bien impresas. Ella le decía, ay, me gustaría fotografiar tal cosa, y él le respondía, muévele, muévele. Bueno, se divorciaron años después y ella se dedica profesionalmente a la fotografía, y como tenía que ganarse la vida con la fotografía, como loba, como perra, así, pero con mucha bravura, defendió antes que ningún otro fotógrafo, hombre o mujer en México, el derecho al negativo, que es un tema que surge cercano a la Segunda Guerra Mundial como tema general en el mundo, el derecho de los fotógrafos que trabajan de planta en instituciones y no dejan sus negativos. Ella trabajó en el Instituto de Investigaciones Estéticas y no dejó los negativos, trabajó de planta en el Instituto Nacional de Bellas Artes y no dejó los negativos, y se los llevó, y cuando Bellas Artes quiso tener ese fondo, se lo tuvo que comprar. Raquel Tibol, una leyenda que no se apaga, ejerció la crítica de arte con pasión y severidad. Su mirada, siempre aguda, fina y puntual, nunca se detuvo. Para ella era fundamental tenerla siempre abierta. Uno nunca termina de mirar, nunca termina de educar la propia mirada, y nunca la mirada personal
termina por decidirse por tal o cual corriente. Si usted se decide por tal o cual corriente, tal o cual artista, tal cuadro en lo específico de un artista determinado, en ese momento usted le puso candado a su mirada. La mirada hay que tenerla abierta y nunca ser una mirada estrechamente selectiva. La entrevista a Raquel Tibol la realizó la periodista Verónica Romero en julio de 2002 y se transmitió en el noticiario cultural Su Casa y Otros Viajes. Participamos en este programa Fructuoso López, Verónica Romero, Natalia Luna, Claudia Guzmán, Carla Núñez. Una señal. Detrás de las ondas. Historias de reportero.